Nikoli nojmome, tursko ropstvo, mori anadolsko, nikoli nojmome. Bienvenidos a Forjadores, programa de entrevistas enfocados a aquellos inmigrantes que vinieron a forjar nuestro país. Somos descendientes que queremos transmitir las historias de aquellos inmigrantes que vinieron y forjaron sus vidas en estas tierras. Bienvenidos, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Forjadores. Buenas noches. Buenas noches, Vir. ¿Cómo andás? Bien, primera entrevista juntos. Primera entrevista juntos. Estamos de estreno hoy. Hoy estamos de estreno y creo que tenemos una invitada espectacular. Una invitada que, bueno, yo la conozco hace un par de añitos. No quiero decir un par bastante, sí. Hace 10 años, un poquito más, nos conocemos con nuestra invitada. Es una persona muy reconocida dentro de lo que es Federación de Comunidades Extranjeras. Ha sido presidenta de su asociación y es presidenta actualmente. Con nosotros está Zenka Genova. Bienvenida, Zenka, ¿cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a ustedes y gracias por la invitación. Bueno, les comento, Zenka es la actual presidenta de la Asociación Búlgara y bueno, nos va a venir a contar un poco sobre
sobre su historia, sobre cómo llegó su familia acá, su trayectoria. Sí. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Sí. ¿Empiezo? Sí. Bueno, en este caso no solo mi familia, sino me trajeron a mí también. Porque soy, en este caso, en Comodoro, ahora soy la última búlgara de pura cepa, como decía Ratka, otra búlgara que nos dejó hace un par de años. De los viejos que vinieron en esa época, digamos, tanto en la década del 20-30, mucho más tarde vinimos nosotros en la década del 50 con mi familia, papá, mamá y mi hermano, pero nos trajo mi abuelo, que es el que había venido en la década del 30, como muchos otros inmigrantes, la mayoría de estos procesos migratorios, ¿no? Así que bueno, de esa venida, lo que yo recuerdo es una imagen muy que era como entre sueños de Bulgaria, de una casa, y yo aupa de la que era mi abuela Dona en el pueblo, porque era la que me cuidaba, llorando. Yo me recuerdo así, y veía a mi mamá y a mi hermano que iban por un caminito en esa casa de pueblo. Después me explicaron que eran ya los últimos días que estábamos en Bulgaria, porque ellos se iban, que estaban haciendo los trámites para que nos viniéramos para acá. Y cuando volví, yo tenía 2 años y medio en ese momento. Chiquitita, cuando volví a los, claro, para tener un recuerdo, sí. Pero cuando volví a los 18 años con mi mamá, llegamos ahí, primero llegamos a Bulgaria, obviamente, Sofía, la capital y demás, pero cuando llegamos al pueblo, íbamos bajando con el taxi, ese caminito de pueblo, la casa y la imagen y digamos, todo el paisaje era el que yo me acordaba, que era la casa de mi abuela Dona. Y bueno, en esas costumbres de esos años, los padres, ambos padres trabajando posguerra. Mi papá y mi mamá trabajaban en la ciudad, mi hermano ya estaba yendo al colegio, mi hermano es 7 años mayor que yo. Y a mí me cuidaba mi abuela en el pueblo, así que me quedaban toda la semana, me dejaban ahí en el pueblo, y mi abuela iba a trabajar también en el campo, ¿no? A cosechar, a la recolección, a todo lo que es trabajo rural, y me llevaba en una, en búlgaro se llama tsidilo, que es de este mismo material, pero que se ponen, como han visto las imágenes de las collas que se llevan a los chicos, la misma forma me llevaba mi abuela al lugar donde iba a trabajar, me dejaba en la sombrita debajo de un árbol durmiendo mientras trabajabas, y esa era eso me lo han contado, obviamente no me lo acuerdo yo. ¿Cómo se llama el pueblo de donde venís? Yo nací en Troyan, que es una ciudad en la mitad, digamos, de Bulgaria, a 120 kilómetros al este de Sofía, en la mitad de los Balcanes. Y el pueblo de donde es mi mamá, a 30 kilómetros de esta ciudad, se llama Staro Selo, que significa pueblo viejo. Selo es pueblo y Staro es viejo. Los adjetivos en búlgaro se ponen antes del sustantivo. Y en la época que yo volví con mi mamá, que era la época del comunismo y demás, le habían rebautizado Sebo, y ahora volvió a recuperar su nombre. No solo acá en la Argentina cambiamos los nombres de los lugares, pero sí, Staro Selo se llama el pueblo. Y bueno, no recuerdo nada del viaje. Sé que nos subimos a un barco, fuimos en tren hasta Italia. En Génova nos subimos un 24 de mayo a un buque, un vapor Corrientes, un buque argentino. Y el 24 de mayo mi mamá cumplía 30 años. Entonces subí al buque con 2 hijos en este viaje, digamos, a terminar. Veníamos supuestamente, la versión que sabía mi mamá, a pasear por 3 meses, pero no le dijeron que no había pasaje de vuelta. Y bueno, que de allá salimos como turistas y acá entramos como inmigrantes, así que esas son parte de las historias familiares. ¿Llegaron directamente a Comodoro? Llegamos a Buenos Aires, ahí estuvimos unos días, tengo unos familiares muy lejanos que estaban en Berisso. Y después en un buque de YPF llegamos al Muelle del 3
Y eso sí me acuerdo un cajón bajando, yo obviamente llorando porque veía en el cajón que bajaban varios hombres y entre ellos mi papá. Entonces hice tales... Después me contaron que el primero bajaban a los hombres y después a las mujeres y los niños. Hice tal escandalete que en el próximo viaje bajó el capitán del barco con mi mamá, con mi hermano y conmigo. Así. Y el cajón es el que está en el Museo del Petróleo, que está exhibido porque era, bueno, no había puerto, entonces de los buques de YPF se bajan. Sé que es un buque de YPF porque me lo han contado y porque mi abuelo trabajaba en YPF, entonces que es el que nos había traído. Así que esa es la breve historia de cómo llegamos a un Comodoro que era, me acuerdo, la San Martín de Ripio hasta, digamos, y mano contraria a la que viene ahora porque era subir, y nosotros paramos un tiempito en donde ahora está la Galería Stefanov. Ahí estaba de un paisano que ayudó no solo nos cobijó hasta que mi papá consiguió trabajo en la Shell, sino nos dio albergue que todavía están esas habitaciones entradas sobre la calle Italia, y es Stefan Stefanov, que era el peletero, y ahí estaba Peletería Labor. La galería se llama Galería Stefanov ahora el edificio, pero bueno, es de los viejos pobladores, y esta cosa solidaria, digamos, que existían entre los paisanos y todas las colectividades lo han tenido, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de adaptación que tuvo tu familia, tu mamá, tu papá, cuando llegaron acá a Comodoro? Porque me imagino, bueno, venir de tan lejos a una ciudad que recién se estaba formando, desconocida, totalmente desconocida, que no tenía el verde que hay allá en Bulgaria. Quiero saber eso. Bueno, te lo cuento a través de otra anécdota. ¿Querés un matecito? No, gracias. Otros de los paisanos también, y que creo que éramos medio parientes, era el mayordomo del Chalet Huergo, que, bueno, hace poco pusieron el nombre de don Nicola Neikov, Genov Neikov, ahí cerca en la parte donde está el Eureka, ahora la estación de servicio. Y bueno, don Nicola y Baba Rusa, que bueno, Baba es abuela, ¿no? Y a don Nicola eran el mayordomo y los cuidadores, y había una casita, un chalet que todavía está detrás del Chalet Huergo, una casita que la utilizaban los cuidadores. Algunas noches nosotros nos quedábamos ahí, las típicas casas de YPF, esa es de material, pero los techos de chapa. Sí. Entonces mi mamá me contaba esto, ¿no? Que una noche sintió un ruido y se sentó en la cama, pensó que era un terremoto, y en realidad era la chimenea golpeando contra el techo de chapa por el viento de Comodoro. Claro, viene de los Balcanes, de todo verde, todo montaña, el viento de Comodoro. Bueno, esa es una de las anécdotas de la adaptación a los climas. Y la otra es, mi mamá siempre fue, bueno, aparte de ser modista y tener, bueno, terminó la escuela técnica de labores en Bulgaria, secundario, como sería la ENET de acá. Mi papá terminó la ENET, venía a ser la ENET, pero en carpintería y ebanistería allá en Bulgaria, y mi mamá la de labores, taller de tejido con máquina, que era lo que tenía, y bueno, todo en general. Esto viene porque se había hecho una pollera plato de tafeta, porque era muy pituca mi mamá, muy bonita también. Entonces, en los Comodoros de aquellas épocas, un viento en la esquina de lo que es Bartolomé Mitre y San Martín, donde estaba antes no me acuerdo ahora cómo se llama, donde está la galería, una tienda grande. Bueno, sí, claro. A mí me sale la favorita, pero no creo que era otra. La galería... No, bueno, pero era una tienda grande. Bueno, en esa esquina lo embolsa y quedó con la pollera plato acá. Y encima, como era tafeta, intentaba bajarse. No había que... Bueno, no era Marilyn Monroe, se agachó y tuvo que agarrarse toda la pollera plato de un costado.
Después desaparecieron las polleras plato y siempre fueron polleras tubo las que tuvo mi mamá. Pero digamos, esas cuestiones. Y después el otro tema, el idioma. Sí, en esa época, como había un montón de colonias de inmigrantes, entonces estaban los grupos de búlgaros que ya había gente de Bulgaria que estaba acá. Pero sí, en la década del 30 que vinieron. Y la costumbre es, por eso quedan todavía Juan Ivanov, Juan Stanchev, digamos, de esos viejos, bueno, Violeta Urdanov y demás, que hablan búlgaro. Algunos de ellos aprendieron a leer y a escribir, pero que el cirílico, pero hablan porque en las casas se hablaba el idioma, sí. Y nos juntábamos entre los paisanos y se hablaba el idioma. Pero cuando empezó a trabajar en Diadema mi mamá pensó que había aprendido el castellano, pero el castellano que aprendió lo aprendió con nuestros vecinos portugueses. Entonces, digamos que no era pescado, sino que era pescado y digamos esa pronunciación. Así que bueno, esas fueron las adaptaciones. Pero bueno, como te dije la vez pasada, uno nunca termina de irse del lugar y después nos pasa, en mi caso, ¿no? Yo soy las dos cosas, soy búlgara y soy argentina. Porque, digamos, siento estas dos cosas. Siento la necesidad de volver todas las veces que pueda volver, porque tengo, más allá de la familia y de los orígenes, las costumbres y un montón de cuestiones que me atan. También tengo la argentinidad al palo, porque, digamos, no puedo estar sin una cosa o sin la otra. Tengo las dos cosas metidas. Entonces, como que no se termina de cortar ese cordón umbilical con el lugar de origen y fabricamos en nuestros hogares, nuestras pequeñas Bulgarias, digamos, pero bueno, mezclado con esta también, este sentido de pertenencia, en este caso a Comodoro. Sí, porque como decís, si cortás el cordón umbilical, como decías vos, es como que estás perdiendo un pedacito tuyo igual. Como que queda ya en Bulgaria. Y justo vos recién hablabas esto del idioma, de aprender a hablar el castellano y demás. ¿En tu casa cómo fue? Porque hasta donde yo sé, habían algunas cosas que se hablaban en búlgaro, aparte del castellano, ya de grandes. Por ejemplo, Donas ahí me contó una anécdota de que ella le decía, por ejemplo, a algo en búlgaro y en la escuela se lo corregían como que no era así. No sé si... Claro, porque, por ejemplo, si bien ya no era 100% como había sido en otros casos, porque en el caso de Donna y de Emiliano, de nuestros hijos, bueno, Carlos es argentino, de origen italiano, pero bueno, nieto de italianos. Entonces ya como que vivíamos al lado de mis viejos y esta buena costumbre de que los abuelos ayuden a cuidar a los chicos mientras nosotros obviamente trabajábamos también, padre y madre, y son un mal necesario. Yo creo que está muy bueno en la construcción de identidad el que los abuelos participen en esta crianza. Entonces sí, mientras nosotros no estábamos, se hablaba en búlgaro. De hecho, Emiliano hablaba mucho más que Donna. Y lo tenían incorporado. Quizás no se hablaba tanto porque delante de Carlos, bueno, ya, se hablaba más en castellano, entonces se mezclaba, sí. pero el caso de Donna sí tiene incorporado palabras, digamos, que las tenía como que eso se nombra así porque lo escuchó siempre así. Sí. Y pero tenemos por ahí anécdotas de mi primo Jorge, el que está en Trelew, que vos, bueno, la hija, el papá de María Sonia Christoph. Sí. Y él en la chacra, bueno, lo que se hablaba era búlgaro. Después cuando empezó a salir un poco más grandecito, salir a jugar al fútbol con los de las chacras vecinas, aprendió otro idioma con unos rubiecitos que estaban ahí, y cuando fue al colegio entendió que el castellano era el que se estaba hablando en el colegio y ese otro idioma que había aprendido primero era de sus vecinos galeses, así que digamos, más o menos lo que le pasó a mi mamá con los portugueses vecinos, digamos. Estas son las cosas que hacen de nuestros orígenes comodorenses, ¿no? Sí. Pero sí, está incorporado. Un poco más difícil es el tema de la lectura,
y la lectoescritura, porque los signos son totalmente diferentes, es el abecedario cirílico, pero... Y las pronunciaciones son totalmente distintas. Claro, porque vos me decís Senka, pero mi nombre no es Senka, mi nombre es Tsenka. Yo tengo el problema con la B, por ejemplo, que la B suena totalmente distinta según la palabra, que bueno, con Kirill cuando estuvimos hablando y no, es muy difícil. No, bueno, y el búlgaro tiene una sexta vocal que es la E. Es A, E, I, O, E. Entonces no es Bulgaria, sino que es Bulgaria. Bueno, a Flavio cuando estaba haciendo la coreo ahora que decía Bulgaria, no, tenés que decir Bulgaria. Sí, es más, incluso yo tengo yo aprendí los dos idiomas juntos, es decir, había empezado a hablar, el búlgaro se siguió hablando en casa y bueno, y incorporé el castellano, para mí eran las dos cosas juntas, no hubo problema. Pero mi lengua se adaptó al lenguaje castellano, que es más, más blando, ¿sí? Y el búlgaro es mucho más rudo. Entonces, mi no es como se pronuncia realmente también. Claro. Yo me voy a Bulgaria y se dan cuenta de que yo... que sos foránea. Soy búlgara, pero no soy búlgara. Por más que tengas el apellido, sos foránea. No, pero de estas cosas, de las anécdotas, porque siempre acá digamos de chica sobre todo, el trauma de que yo decía Tsenka, ¿viste? Y me tenía que deletrear cómo se decía y todo lo demás. Y porque era la gringa, ¿viste? Me voy a Bulgaria y me decían la americanita. Todo. Americancheto, ¿viste? La americanita, pero escuchame, yo soy... Y bueno, y me ponía a hablar y nada, ¿viste? Se notaba que soy búlgara, pero no soy búlgara, ¿viste? Y la diferencia, por ejemplo, del búlgaro que hablaban acá, los que se habla ahora, allá, cambió mucho. Cuando yo volví la primera vez a Bulgaria con mi mamá, le digo, mamá, ¿qué búlgaro me enseñaron ustedes? Porque si bien ellos, tanto mi mamá como mi papá, para lo que era el resto de los paisanos, ellos ya venían con un secundario completo, y la generación anterior, por ejemplo la de mi abuelo, tenía un segundo grado, ¿viste? Y había algunos que por ahí eran incluso, ¿viste?, analfabetos que venían en esa época. Pero digamos, analfabetos en lo que es la lectoescritura, pero el capital cultural de los oficios y de las habilidades, digamos, laborales que tenían es inmenso, cosa que por ahí, ¿viste?, se ha perdido, ¿no? Que por eso también se los buscaba, aunque no supieran hablar, se los buscaba pues sabían trabajar. Pero en este caso, mi papá sobre todo, digamos, yo sé que hablaba mejor el búlgaro, pero al estar en las familias acá, era de las familias que había venido en la década del 20, del 30, del siglo pasado, era el búlgaro de pueblo. Entonces es como te vas acá a cualquier pueblo, ¿viste? Y te habla el paisano, ¿viste? Que se come y los modismos depende de qué lugar esté. Entonces como que se había adaptado a esto, y cuando yo volví digo, bueno, nada. Y es cierto también que el búlgaro moderno tampoco es el que se hablaba hace 40 años atrás. Entonces como que hay muchas otras palabras que uno, bueno, lo ha ido enriqueciendo, pero ¿qué pasa también con el castellano, digamos? Sí. El cambio ese de claro, palabras. Los modismos van cambiando, salen nuevas palabras que por ahí se utilizan. Y en el búlgaro, a partir de haber caído la cortina de hierro, ¿viste? De haberse occidentalizado, y bueno, ser a partir del 2006 o 2007 integra la Unión Europea, Bulgaria también, digamos, esto de incluir palabras, como nosotros tenemos, en vez de mostrar decimos show, ¿viste? O en vez de shopping en vez de tienda, ¿viste? Bueno, estas cosas así. En Bulgaria también, ¿viste? Se han incorporado, se han vulgarizado términos que son en realidad, o, ¿viste? Del inglés o del francés, digamos, se han incorporado. Entonces, como que, por ejemplo, en Bulgaria decir fin de semana es Kraj sedmica. Eso es fin de semana, siempre se usa así. Pero vos lees en los textos que yo tengo por ahí, que incluso para enseñar búlgaro además, y escrito en cirílico, weekend. Mira. Weekend, no, escúchame, es Kraj sedmica, no es weekend. Bueno, como eso, un montón de cosas. Una cosa que ya venía de antes, ¿viste? Cuando estaba el comunismo todavía, es decir gracias es blagodaria. Pero se usa mucho el merci. Y el merci es francés. Francés, claro.
Pero el Mersi estaba incorporado, ¿viste? igual. Pero bueno, son estas cuestiones así de... Sí, que por ahí se va mezclando igual. Y bueno, sí. La globalización también. Está bien. Y cuando dijiste que habían grupos así acá de búlgaros, muchas familias, ¿cómo fue esa...? Porque por ahí se pudo ver cómo se unieron. En las historias, digamos, eso es una reflexión y un análisis personal que yo hago, ¿no? Porque las otras colectividades, la italiana o creo que la vasca también y demás, ya han cumplido 100 años como asociaciones. Y la nuestra tiene lo que tiene Federación, que son las que, digamos, coincidió la formación de la colectividad nuestra, que es colectividad fundante de Fedecomex, en el año 89. Tenemos así que 36 años. Y no, digamos, no porque yo lo supiera de antes, sino que, bueno, y pasa también con los exsoviéticos o los croatas, digamos, de los países del este. A partir de, en el año 22, vino un antropólogo que está en un instituto etnográfico y museístico en Bulgaria, como parte de su trabajo de investigación, que, digamos, estudia y escribe sobre los movimientos, las corrientes migratorias de búlgaros en el extranjero, sobre todo en Argentina, y de Argentina sobre todo en Comodoro. Entonces, como parte de su investigación vino. Y después, leyendo el material, porque bueno, le hemos aportado nosotros, y sobre todo yo le he aportado bastante material, leyendo el material del que incluso tiene autores de la universidad local que ha consultado sobre esto, de ahí nos enriquecimos nosotros. Me enteré de que, bueno, hubo estos procesos persecutorios políticos, y que estaba el club macedonio búlgaro en su momento, o el club eslavo, la asociación eslava, que eran, digamos, había agrupaciones, pero justamente por ser países del este y por el comunismo y por las persecuciones, y porque de hecho en muchos de estos lugares también había activistas políticos, fueron allanados, incluso deportados varios de los búlgaros de esa época, y uno de esos búlgaros había sido el informante, la fuente de información de Valentín Voskresensky, del antropólogo que vino. Así que gracias a ellos nos enteramos parte de nuestra historia, de los clubes. Y digamos, el análisis yo lo hago porque también los ex soviéticos también son, y fíjate el nombre, ex soviéticos. O bueno, los polacos creo que tienen unos cuantos años más, pero los croatas, que antes habían sido los yugoslavos, y después también, digamos, estas cosas de las historias políticas, ¿no? De los lugares, que hay que conocerlas para entender por qué los procesos. Así que, digamos, es nueva la colectividad en este sentido, pero los búlgaros siempre se juntaron. Antes hay fotos antiguas de los picnics búlgaros. Hay una muy emblemática que está en el trabajo de Valentín, que la publicó, donde está un asado, y en el asado tenés el asado por un lado, pero tenés los instrumentos búlgaros de la gadulka y una gaita, digamos, en medio del asado. Entonces ahí ya también esta cuestión de la integración cultural, ¿no? Sí, tenías el asado argentino y los instrumentos de ustedes. Sí. Lindo cómo juntar esas dos tradiciones igual. Pero es que es parte de la identidad, esto que digo, de la identidad que marca a la Argentina en general, pero yo creo que particularmente en Comodoro, por esto de que Comodoro se formó a partir de los inmigrantes. A diferencia de otros lugares que también hay colectividades de otros países, y búlgaras también, en el norte, por ejemplo, pero ya había, digamos, población autóctona, sea de la época de la colonia, además, digamos, existía mucha más población argentina. No así en Comodoro, que bueno, uno de los datos anecdóticos es que el primer censo de Comodoro del año 17, de 1917, un 5% de la población nada más era argentino, el resto eran todos inmigrantes, y en general de Europa, y muchos de Europa del Este. Que tiene que ver, bueno, después los españoles más, que tiene que ver con las guerras, pero también con las hambrunas y con todas estas cuestiones económicas. Sí, eso es verdad. ¿Has viajado después de que viajaste con tu mamá? ¿Volviste otra vez a Bulgaria? Sí, todas las veces que puedo. Que la economía y la situación la economía te permite. Sí, cuando volvimos con mi mamá, yo esa vez, digamos, había terminado mi secundario, fuimos, y era una necesidad de mi mamá, porque había venido sin saber que no tenía pasaje de vuelta.
Igual, bueno, 2 años antes de que pudiéramos volver, falleció mi abuela Donna, entonces no se pudieron ver, pero bueno, digamos, estuvimos 5 meses allá. Sí. Yo en ese momento no, ya había decidido no empezar la universidad y sí, ir y estar. Y después, bueno, de esa vez que nos volvimos, que fue, me empaché de familia, porque acá éramos, excepto estos primos lejanos, que es como que primos hermanos, pero viste, que tenemos entre Leu y digamos de la misma familia en Berisso estaban. Después mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuelo y nada más de familia. Cuando volví, la primera vez eran todos primos de los primos. La mitad del pueblo de mi mamá eran familiares directos y la otra mitad familiares indirectos. En el pueblo de mi papá igual y la otra anécdota es que, viste, yo escuchaba que decían Senka, me daba vueltas, viste, y no es que, viste, y no eras la única. No era la única. Era común. Acá sos la única. Claro, viste, esas cosas así, pero sí, después volví ya me había recibido, estaba haciendo la residencia, ahí volví en el año 83, la primera vez que fui en el 74. En el 83 fui sola, después y después, bueno, siempre quise volver, pero dije, cuando los chicos pudieran entender, entonces esperamos que crecieran, bueno, y que también que pudiéramos pagar los pasajes. Sí. Así que volvimos en el 2010 los 4, ahí sí, bueno, con mi marido y los chicos para conocer, que se empacharon también de familia, les parecieron primos y demás. ¿Qué le pareció a tu marido Y él, porque digamos, ya se estaba bancando búlgaro, no solo en casa, sino en Comodoro, colectividad y demás, no, bien. No, digamos, bien. Y es más, ha vuelto más veces a Bulgaria que a Italia, donde mi cuñado sí ha rescatado los orígenes, los familiares de Italia, pero a mi marido mucho no le... No. Digamos, él es búlgaro ya. Y aunque no lo quiera, sí. Lo convirtieron en búlgaro. Y después sí, volví con mi mamá, que fue un poco la despedida de ella en el 2013. Y ahora que fuimos en el 23, de nuevo los 4 juntos. 4. Que en realidad, bueno, Donna se fueron con Erika porque tenían esta capacitación intensa. Sí. Y nosotros con Emiliano y con Carlos nos dedicamos a recorrer Bulgaria, nos fuimos hasta Turquía, después... nos fuimos sí los 4 juntos a España y a Italia, ¿viste? Ahí sí, unos días, pero bueno, sí, siempre todas las veces que pueda voy a volver. ¿Y ahora tenés alguno próximo para ir? Sí, ¿planes? Porque este viaje que hicimos juntos, que había estado pensado, ¿viste? En la pandemia, bueno, vino la pandemia además, un poco el motivo fue llevar las cenizas de mi mamá, que quedaron ahí en el pueblo donde estaba la tumba de mi abuela Donna y de mi abuelo Stoico, y ahora la excusa que me busqué es porque, diga, excusa y no excusa, cuando fuimos, la tumba, que es como que fuera, digamos, de 2 plazas, la tumba de mis abuelos está juntas, digamos, existen esa costumbre. Sí. Pero las imágenes que yo me acuerdo de haber ido antes y que estaban las fotos esas, viste, que se hacen como en una porcelana y demás, estaban rotas y que no se veía la imagen. Y yo tengo una foto muy linda de ellos dos juntos, y poner también la de mi mamá, que quedaron las cenizas ahí en esa, ¿viste? Enterradas ahí en la ánfora en la tumba de ellos dos, así que es con la excusa de llevar las fotos y ponerlas, sí. pero bueno, nada, si me quiere acompañar Carlos me acompaña, y si no... Voy sola. Todas las veces que pueda vuelvo. Sí, él siempre dice que no, y después viste al final termina. Sí. Y después dice, no, porque no entiendo nada. Además, hubieras aprendido una palabra por día de los 38 años que llevamos de casados, sabía hablar perfecto. Pero... Iba a hablar fluido el idioma. ¿Cómo encontraste el cambio de allá con lo de acá? ¿Cómo es el tema de la vegetación? Bueno, el Bulgaria, clima. Sí, a pesar de ser chiquito, porque es como, y aparte tiene la forma como la provincia del Chubut, pero un poco más chico que la provincia del Chubut, tiene los 4 climas bien marcados y tiene zonas áridas al norte y un poco al sur,
zonas montañosas con mucho verde, tiene unas playas espectaculares en el Mar Negro y tenés, bueno, para hacer esquí y bueno, pero todo reducido ahí, ¿no? Y para estar en las playas espectaculares, y los veranos te morís de calor en la parte central de Bulgaria, te morís de calor, eso. Pero bueno, tiene también, es hermosa por donde la mires. Bueno, Argentina también es hermosa, ¿no? Tiene un montón de lugares. Pero sí es. Y a ver, cambio. Lo que sí puedo decir, el cambio de lo que yo viví las primeras veces que viajé, que era comunismo, y sobre todo el 74 era todavía bastante pesado el comunismo. La gente siempre, viste, muy amable, pero era como que, digamos, nosotros nos movimos sin ningún problema en ningún lado. Yo todavía viajé con pasaporte búlgaro en ese momento, no tenía la ciudadanía argentina, la había empezado a gestionar a los 18 años. Pero era, viste, con esta sensación como que, viste, como que había algo que te oprimía pero que no sabías qué, porque me movía por todos lados. Y era todo, digamos, todo bien, pero esta cosa medio gris, ¿viste? En general, no en el paisaje, sino en la forma de las construcciones, que tienen que ver con si se ven también, digamos, en las películas, ¿viste? Las construcciones todo así, uniformes del comunismo. Pero bueno, la parte buena que tenía es que no vi gente, en esa época no vi gente mendigando, todo había, digamos, ocupación 100%, los sueldos serían austeros, pero 100% de ocupación. Acceso a salud todo el mundo, acceso a medicamentos, a todo lo que fuera, ¿viste? Y es más, si no tenías trabajo, te multaban, porque en realidad posibilidad de trabajar tenías. Había. Y que me llamó el contraste. Uno acá en la Argentina estaba acostumbrado a ver gente mendigando y demás, como que es parte del paisaje. Fuimos con mi mamá hasta Italia en avión, y de ahí nos fuimos en tren en el Expreso de Oriente, que todavía funcionaba. Y en Italia yo también vi esto, ¿viste? La gente mendigando y demás. En Bulgaria no vi gente mendigando. Ahora hay villas miserias en Bulgaria, ves cosas hermosas y demás, pero tenés villas miserias. Tenés esta otra cosa, digamos, de un poco más de inseguridad. Igual para nosotros, ¿viste? Sí, nada, son chicos de jardín de infantes las inseguridades de Bulgaria, pero sí se marcan estas cuestiones que te trae también la globalización, ¿no? Sí. Y la vida occidental y capitalista, si se quiere, o bueno, nada, tiene sus pros y sus contras. Pero sí, está mucho más bonita en los lugares, bueno, explotados todos los lugares turísticos y demás que tiene un montón. Y esto de poder acceder libremente, ¿no? Que sí. las dos primeras veces sentía yo eso de estar controlándote en todos los lugares donde pasaras, es un cambio. Sí, en cambio ahora con el DNI de la Unión Europea, búlgaro, pero que es de la Unión Europea, viajas a cualquier lado, no necesitas ni pasaporte, ¿viste? Uh-huh. Y pasás por la puerta rápida. Carlos es el único que tenía que esperar en la gente. Sí. Claro, sí. Pero bueno. Viste que tu familia viene, se instala. Justo estabas hablando de que los búlgaros se juntaban antes de la asociación, pero ¿cómo se conforma la asociación? ¿Quiénes fueron los que tuvieron la iniciativa? Yo algo sé, pero bueno. Para la gente. Claro, bueno, en esto mi papá decía, pero ¿cómo los italianos tienen asociación? ¿Y cómo estos? ¿Y cómo nosotros no vamos a tener asociación? Bueno, mi papá, que en los desfiles siempre se lo reconoce, ¿no? Que por iniciativa de mi papá, pero en realidad iniciativa de mi papá, pero juntó a Jorge Lukov, a Juan Ivanov, Juan Stanchev y a, digamos, Violeta, Betty Urdanov, digamos, muchas otras de esa época que estaban. Entonces, bueno, ahí se conformó, se reunían en las casas al principio, cuando hacían algún evento alquilaban un salón, entre ellos el de jubilados del 3 y demás, hasta que pudieron comprar la sucesión de otro búlgaro que es de Ljuben Balchev, de Ljuben Balchev, que era el bar El Petrolero, que es donde empezó a funcionar nuestra asociación, y después, bueno, le hicimos todas las mejoras edilicias hasta tener el edificio que tenemos hoy, pero
así fue, siempre a pulmón, siempre peleándose, como nos peleamos nosotros ahora también, porque 4 gatos locos y siempre, viste, donde hay 2 búlgaros se pelean. No se pelea tanto. Pero a la hora de laburar, una máquina de laburar, y digamos, todo el mundo hace todo, viste, y lo que puede y lo que sabe, y cuando puede, porque así se ha hecho, ¿no? Sí. Y a ver, acá hay que hacer un reconocimiento que se merece, porque está bien, los búlgaros, pero no todos los búlgaros estaban casados con búlgaras o búlgaras casadas con búlgaros. Entonces esto de cómo se apropiaron también a las costumbres, y tenés una galesa que era la esposa de Jorge Lukov haciendo las vanizas a la vez que hacía la torta galesa también, ¿no? Pero bueno, de todas las mujeres, o hasta el día de hoy, Elda Pérez, ¿viste? De Ivanov haciendo las vanizas, habiendo incorporado esto de las suegras, ¿no? Que sobre todo, que es parte del capital cultural, pero que tiene que ver con el capital, con la cultura culinaria, sí. Y como con otras costumbres también, que ni sabían de dónde venía, pero esto de pintar los huevos no sabían qué era, ¿viste? Para Pascua, o de colgar una lanita roja y que no sabían de dónde venía la historia tampoco, digamos, de estas costumbres así, o en el pasado que era hacer unas ramitas adornadas con pochoclo y con colores para Año Nuevo, viste, que los nenes les golpeaban las espaldas a los adultos, y con un cuentito que es surba, no va godina, a veces la godina, bueno, que es surba es la ramita esa, y es para que le den plata, viste, bueno, esas costumbres así, digamos, que las repetían y no sabían de dónde venía, viste, gracias a las colectividades y a esto de año a año, a partir de federación, viste, estar hurgando en los orígenes, en las costumbres, en las tradiciones, sí. Y demás, los búlgaros de origen y los búlgaros de corazón hoy en día tienen, bueno, acá tenemos uno de ejemplo, digamos, han incorporado estas costumbres, ¿no? Entonces el reconocimiento a esas mujeres y varones, porque bueno, un Abel Mariano, que era el esposo de Marta Atanasov también, viste, que era otro vulgarito más ahí, viste, digamos, estas cosas que hacen los matrimonios y las familias, donde se incorporan, se mezclan, pero se incorporan, ¿no? También las pautas culturales. Entonces, eso yo creo que también es mucho más loable, porque el que tiene algún origen, bueno, viste, lo vamos en la casa, pero los que a través del amor a la persona con la que elegís pasar tu vida, se transmite, eso también es sí. Bueno, y a los que por amor a la amistad, porque hay otros que ni siquiera se han casado y se han sumado. Nos hemos sumado, porque yo he sido uno. Y bueno, y en este proceso también tuve la oportunidad de conocer a muchas personas, en este caso a tu mamá, a Jorge Lukov, a Juan Stanchev. Pero Juan no nació en Bulgaria. No, Juan no nació, pero a Radka. A Radka. Así que nada, muy, muy lindo. Y bueno, hablando ya de esto justo de la asociación, ¿cómo nace el cuerpo de baile? ¿Cómo nace el tema de los bailes en la asociación? ¿Quiénes fueron los pioneros en mostrar un poco lo que son las danzas, que principalmente lo que es el joró, que es uno de los bailes típicos en Bulgaria? Sí, eso también uno cuando rescata relatos previos en las juntadas de los picnics búlgaros que muchos se hacían en la Quinta López de María Minkova, que en la Prida, que era un lugar también emblemático. Ahí también, digamos, había música búlgara y se bailaban cuando yo volví con mi mamá, como acá te prendés en una chacarera en los pueblos ahí, junto con la música moderna, éramos todos jóvenes, adolescentes ahí con mis primos, pero junto con la música moderna que por ahí bailabas, te ponían un joró y viste, se prendían en rondas, viste, en un campo, en lo que fuera, viste, a bailar el joró. Y en la colectividad, digamos, en la versión moderna, digamos, la época moderna de estas etapas de la colectividad, al principio, bueno, fue mi mamá, porque de hecho mi mamá era la que hacía las coreografías en Bulgaria, en las brigadas de la posguerra y demás, entonces fue la que les enseñó los primeros pasos y se juntaron, bueno, hay algunas fotos antiguas con lo que podía ser un traje tutti-li-fiocchi de lo que rescataban de delantales y blusas bordadas y demás.
se prendían Billy, Elda, digamos, todas las búlgaras y no búlgaras se prendían en los bailes. Los varones siempre fueron un poco más reacios a esto, pero después, bueno, hubo una época en la que ella tomó la posta Sonia Ivanov mucho tiempo, que ella, digamos, por parte de su formación también musical que tiene y de danzas folclóricas argentinas también, sumó y durante mucho tiempo armó los grupos tanto de jóvenes como de niños. Donna empezó a bailar a los 4 o 5 años con estos grupitos, claro. Y después, bueno, fueron pasando las etapas, la gente crece, tiene otras realidades de más, hasta que yo creo que a los 16 años se empezó a hacer cargo, porque hubo estas crisis ahí de que no tenías y eran 4 gatos locos. Hasta yo me puse a bailar búlgaro, porque, viste, es decir, no solo bailar con los jóvenes, yo ya tenía mis añitos, sino que hasta en una de las coreos, en una de las ferias, con un calpac y una barba, y unos putos. Yo vi fotos de eso. De varón, porque faltaban los varones. Pero bueno, se fueron enganchando ahí, después, bueno, se fueron sumando, les fue gustando, y esto de empezar también a emprolijar el tema de los trajes. Al principio era con lo que tenías y con lo que podías, después empezaron a hacer, y en esto hay que hacer hincapié en que la trayectoria que tiene Federación, y con esto de las consignas de seguir preservando todo lo que tiene que ver con la esencia y la identidad, y el transmitirle el interés a los jóvenes ahora, como para que sean, hoy me comentaba Erika, digamos, Erika había bailado también de jovencita, después se perdió un tiempo y la volvimos a rescatar. De esto de, a ver, cuáles son los bordados de la zona donde se va a bailar este año para feria, y cuál es el bordado de las blusas, y cuáles son los trajes, y cuál es la música, y qué es lo que significa, o que estén cantando los bailarines, como veo acá uno enfrente, que estén cantando el Petko Voivoda, con toda la Voivoda es el guía, el líder, ¿no? Y Petko es uno de los líderes de la liberación de Bulgaria. Para que tengas entonces, una idea, Petko sería como el San Martín acá en Argentina. Ah, ok. No Más tanto, pero... no, sería como un Artigas o como un Chacho Peñalosa. Eso sí. es. Bueno, porque como un San Martín es Levski, o es Iván Hristo Botev, o digamos eso. Claro. Pero sí es una persona muy son de los lugares donde se armaban las guerrillas, vendría a ser, pero con lo que tenías, con agua y pal, o como un Güemes. Claro. Viene a ser Petko Voivoda con esa fortaleza, pero viste que empezaban a liderar, y para liberarse de los 500 años de dominio turco. Sí. Entonces, que ellos lo hayan cantado y lo hayan expresado, digamos, sin saber el idioma, y digamos, a uno ya se le erizaba la piel, pero que cuando vinieron los del buque la primera vez el año pasado, los vieran y los escucharan y se les cayeran los lagrimones y los ovacionaran de pie y le aplaudían. Y yo lo vi en ellos, bueno, sobre todo a las coordinadoras, ¿no? Que levantaban, viste, cuando saludaron, se les caían los lagrimones, que por fin alguien les entendía, digamos, esa emoción mutua. La verdad que, bueno, vale la pena, pero vuelvo a rescatar, esto tiene que ver también con todo un trabajo, la trayectoria de los 30 y pico de años de Federación, donde, digamos, busca que siempre se siga, digamos, se siga buscando la excelencia, tanto en el espectáculo, viste, cada vez, viste, mejor y demás. No todos son músicos, no todos son bailarines, sí. Sin embargo, esto de también el lucirse en el escenario, ¿viste? Y es por un lado competencia sana en el escenario, pero la camaradería que uno ve detrás digamos, del otro lado de bambalinas, digamos, como se dice, en el escenario atrás de las cortinas, que digamos, de la camaradería entre los propios jóvenes. La verdad que eso es algo muy, muy lindo, un fenómeno. Yo creo que no está en muchos otros lugares, y que también hace, digamos, a la calidad de los jóvenes, ¿no? Porque son diferentes los jóvenes que están sumados por diferentes razones en Federación, que al joven común, digamos. Justo vos comentabas también de esto del tema de los trajes. Sé que hay muchos trajes que son originales, que tienen mucha historia. Hoy en día nosotros hemos hecho trajes para poder bailar, pero ¿cómo llegan esos trajes a la asociación? ¿De dónde vienen? Porque también tienen unos bordados espectaculares. Yo los que vi
Claro. Y son muy pesados. Sí, bueno, esos así de pesados, eso también es, incluso antes de que estuviera la colectividad o cuando se empezó a formar, viste, los cuerpos de baile y demás, así como hay muchos libros también y diccionarios en búlgaro castellano y castellano búlgaro, además son todas las gestiones que hacía mi papá con la embajada. Entonces mandaban de Bulgaria y mandaban trajes originales telados, hilados y bordados a mano, cosas que ahora mandan los trajes originales pero ya industrializados, digamos, ¿no? Los que se compran ahora. Pero esos sí son bordados a mano y son telados a mano y son la pasamanería en alguno de los, incluso de los varones que vos ves tanto en los pantalones como en los chalecos. Fíjate que son como pequeñas trencitas, ¿viste? De lana que es hilada también a mano y teñida, y bueno, son pequeñas trencitas que después se cosen en esos en los trajes. Sí, es realmente un trabajo, digamos, artesanal, y que bueno, lamentablemente algunos se los han comido las polillas y demás, pero bueno, que tratamos de seguir conservándolos. Sí. Y bueno, después sí, viste, esos fueron los primeros que usaban cuando han venido también los de las mujeres, viste, esos que son de los rodopes, viste, los trajes hay unos trajes que son hermosos, había unos chaprás también que estaban re lindos. Sí. Chaprás es la hebilla, que digamos, hay una variedad, aparte a mí me encantan esas hebillas, ¿no? Pero hay una variedad abismal, digamos, de ese tipo de no sé si es metaloplastía, porque es digamos, es artesanía en metales. Sí. Y bueno, y cuando fuimos a Bulgaria, hay en los lugares, digamos, en los lugares así de los pueblos y demás, hay, viste, todavía y se venden, pero se venden a unos precios terribles. Pero sí. No sé cuánto estará, por ejemplo, una camisa ahora. Sí, yo te puedo decir porque le compramos al novio del gran casamiento búlgaro, le encargó justamente y le trajo Gergana Lapteva, la escritora, le trajo que son, digamos, hechos bordado a máquina, no es como esto que es bordado a mano, pero viste, y salí a ver 40, 50 levos, y el F está estaba a equivalente a no llega a $2 o 2 euros, así que perdón, dos levos, un euro o $1, así que serían cerca de 100.000 pesos. La camisa. Sí. Esas camisas bordadas así, ¿viste? Sí. Claro, en la cole hay también que están bordadas a manos, que están ahí pobrecitas algunas que ya... Algunas tengo que refaccionar yo, sí. Algunas que no, mira a mí no me toques, pero... Capaz que quedan para y una para Hasma, que digamos restauré la enagua porque es toda la tela nueva, pero le saqué el bordado, y ese es bordado a mano. Sí. Recorté todo lo que es el bordado y lo puse, digamos, como un sobre. Sí. Pero cuando descosí la parte del bordado, tienen muchísimos lavados esos. Y vos sabés que no ha cambiado el color rojo, sobre todo el rojo y el negro, o sea, el color rojo y negro de la parte donde estaba doblado, donde no le daba el sol. Se mantiene el color, la calidad, digamos, de los hilos también. Así que ahí tengo 2 más para restaurar. Sí, esa enagua quedó preciosa. Sí, bueno, tengo 2 más porque se ha gastado la tela en la parte de las axilas, los cuellos y demás, pero bueno, por eso pero vos fíjate, conservamos el bordado como algo que se puede recortar y se puede volver a coser en las telas nuevas. ¿Esos bordados tienen algún significado? Sí, mira, a ver, bueno, no sé si no traje el libro ahora, pero nos mandaron justo un libro en todas las cosas que nos trajo el buque ahora, de los amigos nuevos que tenemos y que nos mandan cosas. Uno de los libros nuevos que nos mandaron era sobre las historias y los diseños de los bordados. Entonces, de acuerdo a las regiones, algunos tienen diseños que vos lo ves y está bonito, pero no sabés que es típico de lo que sería el bosquejo de un animal, ¿viste? O cosas por el estilo, digamos, tienen esas cosas. Yo, esto en los bordados, y es muy rico, ya te digo, en todo lo que son las regiones. Cuando yo fui la primera vez, aprendí a telar en los telares el quilim, que es como una alfombra que tiene, ¿viste? Se le atan los flecos y se hacen motivos con los flecos. Eso me enseñó con mi mamá, que sabía hacerlo, y mi tía, que tenía un telar de esos inmensos ahí.
Y los motivos que, viste, que se iban atando en flecos también eran pajaritos, en este caso eran gaviotas, viste, que yo veía una cosa que era una estructura, pero digamos que se repetía. Pero dice, no, esos son lastovich, que lastovich son gaviotas, ¿viste? Digamos, cómo los animales se transforman en... no me sale ahora, pero, ¿viste? Haces como un diseño que es como un símbolo de ese animal, ¿no? Sí, tienen todos... No los conozco yo todos, pero tienen las historias y hay material bibliográfico que relata las historias de qué cosas. Y algunos son reminiscencias a los viejos símbolos de las rosetas de la época de los tracios. Sí. Las rosetas donde están, viste, grabadas símbolos, tiene que ver con eso también. Debe ser re lindo leer ese libro. Apasionante, ¿no? Sí. Que cada hay que aprender a leer búlgaro. Bueno, sí, también. O alguien que te lo lea. Que te lo lea, que lo traduzca. En realidad hay que aprender a leer cirílico porque es... Sí. Claro, es doble esfuerzo por el tema de que no solo tenés que aprender un idioma totalmente diferente, que no se parece en nada al castellano, sino también a leer diferente. Claro, y ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con el dialecto de ese libro con el que hablaban acá? ¿Es lo mismo? ¿Cómo? O sea, del idioma. No. O sea, el idioma, el cirílico es como se escribe escritura. El alfabeto. Sí, por eso. Pero ¿cambió algo o sigue a lo que era antes? A ver. El alfabeto no cambió. El cirílico, a ver, el origen de la escritura búlgara está en los años 770, viste, al 800 más o menos, en esos que sería el siglo VI y el siglo VII viene a ser. Es cirílico porque es de Kirill, que es un nombre, y Metodi, que es Cirilo y Metodio, son los dos monjes que nacieron en Salónica, búlgaros, porque en esa época Salónica, que ahora está en la parte de Grecia, era Bulgaria, era parte del gran territorio búlgaro. Esos dos monjes son los que adaptaron para lo que era el habla, digamos, del idioma que se había conformado con el estado que se formó en el estado búlgaro, se conformó en el 681, es el más antiguo de Europa como nación, digamos, que ha conservado el nombre. Y entonces necesitaban adaptar para ese idioma que se estaba hablando las escrituras. Hicieron lo que en realidad es el glagolítico, que es el precursor del cirílico. Un discípulo de Kirill y Metodi, que es Climen Ohrid, y ahora les digo por qué les nombro todos esto, Clemente de Ohrid. Él es el que adaptó al cirílico que nosotros conocemos hoy, digamos, como que lo simplificó en algunos símbolos y demás, pero digamos, ese es el origen. Y digo estos nombres porque, nuestra asociación se llama Kirill y Metodi, justamente por los hermanos que hicieron el alfabeto, pero aparte el 24 de mayo en Bulgaria, no solo era el cumpleaños de mi mamá, sino que el aniversario, la fundación de nuestra colectividad, en Bulgaria es el día de Santo Cirilo y Metodio, porque los han santificado, y es el día de la cultura y la letra en Bulgaria. Y el buque es San, que ellos acostumbran a poner Sveti, San, porque como son dos, Kirill y Metodi. Y la base antártica en la isla Livingston, en la Antártida, se llama Svetit, porque también es santo, Svetit Klimen Ohridsky, o Clemente de Ohrid. Sí. La Universidad de Sofía, que es a la que pertenece el Instituto Antártico de Investigación Antártica, y el profesor Pimpire, que es del grupo de científicos, también se llama Svetit Klimen Ohrid.
Mirá. Así que digamos, viene de estas cuestiones Sí. que tienen que ver la impronta de la cultura en Bulgaria, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, ¿cómo? El buque tiene el mismo nombre nuestro, ¿cómo Claro. no se va a hacer digamos, así empezó también el tema de por qué la parada del buque, porque claro, a nosotros nos abrió Justo un eso mundo. te iba a decir, Sí. como vos estabas hablando del buque y demás. Claro. Contanos, Sí. cómo es que llega el buque acá a Comodoro y bueno, ¿cuál es tu relación con el buque para que llegara acá? ¿Qué hilos moviste? Porque Claro, bueno, siguiendo digamos, el legado que me dejó mi viejo, bueno, siempre no solo por eso, sino por ser uno de los pocos búlgaros parlantes, entonces el contacto con la embajada y con los diferentes embajadores y cónsules ha sido bastante fluido por los trámites, por un montón de cuestiones. Entonces, bueno, más allá también la personalidad del actual embajador, que antes estuvo también 4 años como cónsul, una cuestión medio de amistad. Entonces, cuando yo me entero, leo en las noticias, porque era el primer viaje que hacía el buque. A ver, esto me entero yo después. La historia de investigación antártica ya lleva 33 años, ¿sí? Con un loco que era un estudiante en la Universidad de Ohrid, Kliment Ohrid en Sofía, que dice, bueno, podíamos ir a la Antártida, qué sé yo, medio como un chiste, lo cuenta en el libro así, que es el profesor Pimpirev, que es el director del equipo de investigación antártica. Y bueno, con esto que empezó como un chiste, hasta que lograron ir con diferentes buques que llegaban hasta la Antártida, bueno, con los ingleses que realmente ayudaron mucho también en el traslado y demás. Entonces llevan ahora ya 33 años. Pero en esa era, digamos, la expedición número 30 de este equipo de locos científicos que tienen, locos en el buen sentido, porque la verdad que el aporte que hacen a la ciencia universal es importantísima. Y entonces, después de tantas idas y venidas, consiguen que es un buque militar, pero está asignado a la logística de la investigación del equipo científico antártico. Que gracias a esto, en tiempo récord, pudieron en estos 3 años terminar de construir el laboratorio que inauguraron este año. Entonces, bueno, en ese primer viaje, que fue entre el 22-23, digo, escúchame, me enteré, paró en Mar del Plata, digo, son tocayos nuestros, podían hacerse una escapadita en desvío. Y me dice, porque en ese viaje nos estaban trayendo la gadulka y una gaita que la que toca, que claro, que habíamos pedido a través del Ministerio de Cultura y del Exterior de Bulgaria. Entonces la habíamos gestionado, que es las que tocan, bueno, del equipo de la agrupación musical y coral Orfei de la Cole. Entonces me dicen, no, escúchame, no es un taxi. Ya sale, que es cierto, sale con un protocolo desde Bulgaria. Y le comenta esto al almirante Mednikarov. Dicen, mirá, la presidenta de la colectividad búlgara de Comodoro dice que podían parar, pero no es un taxi. Y Mednikarov le dice, podría ser un taxi, ¿por qué no? Digamos, en ese viaje no, que era el primer viaje, pero en el próximo. Entonces, fue el 23, que fue, esto fue entre diciembre del 22 y febrero-marzo del 23, fue este viaje que hicieron. Nosotros en el 23 nos fuimos a Bulgaria en julio, que fuimos toda la familia, no, perdón, en mayo. Y y me dice, mirá, andate hasta Varna porque está interesado el almirante en esto. Y bueno, al tener familia y al tener un montón de cosas, yo no me pude ir hasta Varna, pero quedaron ahí el contacto, quedó el interés. Entonces siguió el interés y ya la siguiente vez, que fue el viaje siguiente, el año pasado, vinieron y bueno, quedaron flasheados ellos, quedamos flasheados nosotros y ya decidieron que, porque en ese primer viaje hacen a la ida Mar del Plata, Ushuaia, la Antártida, están toda la temporada de verano en la Antártida, y cuando vuelven, en ese primer viaje volvieron a Punta Arenas, Punta Arenas, Mar del Plata, y de ahí después siguen la vuelta. En el segundo viaje, bueno, lo que hicieron es Mar del Plata, Ushuaia, y a la vuelta hicieron Comodoro y otra vez Mar del Plata. Y ya definieron que ese digamos, era el que, cronograma, ya va a quedar así, sí, digamos. en
en el acto de recibimiento dijo Stoyan de que iba a ser parada obligatoria. Sí, eso me acuerdo, sí, porque digamos, a ver, a ellos les gustó por varias cosas, a nosotros nos súper beneficia, porque esto de el exceso de equipaje cuando uno viaja y para traer cosas y demás, con el buque no tenemos problema, claro, así no, que fue. Sí. Y el otro tema es también para Comodoro. Digamos, a ver, desde lo que es el puerto en sí, desde lo que es la cuestión turística y demás, la verdad que también les abre un panorama, porque empieza a ser conocido Comodoro, que estamos en los confines del mundo, empieza a ser conocido y publicado en otros lugares. Es más, la revista que sale anualmente, el informe de toda la trayectoria en la Antártida, el equipo antártico, que siempre... Los números anteriores se publicaban en búlgaro y en inglés. Este año trajeron la publicación en castellano, porque nos dejaron los ejemplares acá, que es justamente toda la trayectoria del año pasado la que relatan, ¿no? Entonces está bueno, y a partir de ahí está la declaración el interés desde una ciudad de Bulgaria que es parecida, porque es ciudad portuaria en el Mar Negro y demás, que es Burgas. El interés que no se pudo concretar ahora, ya estaban hechos todo, incluso el acta de acuerdo para el hermanamiento entre Burgas y Comodoro, pero justo cayó una gran nevada, porque era invierno en Bulgaria, y 2 semanas antes ya tenía planificado venir el intendente de Burgas, pero bueno, no pudo venir y quiere estar él personalmente. Pero lo que sí se concretó, que se había gestionado el año anterior, es la firma del convenio de colaboración entre la Universidad de Klimen Ohridsky en Bulgaria y la Universidad de la Patagonia, y ya se juntaron los científicos y quedaron chochos los científicos de acá, porque tienen estudios, hay gente que está haciendo investigaciones en Antártida o en Instituto Costero, y bueno, quedaron también chochos los del buque con la gente de acá, así que más que satisfecha con esas cosas, de que la verdad que podía desviarse un poquito en nuestro tocayo. Me imagino la sorpresa que han sentido ellos también el año pasado en venir y encontrar una asociación acá. No, el recibimiento en el puerto con gaita y con tapán, con música búlgara. El canto del himno búlgaro a 4 voces por el coro. Y después, bueno, todo lo que es el espectáculo, tanto del folclore por un lado, las banderas, porque bueno, en ese viaje venía el director de la Agencia Nacional de Noticias, que había estado haciendo todo el recorrido hasta la Antártida, y me preguntaba en medio del show, digamos, bueno, ¿qué son esas banderas? Bueno, es la Federación de Colectividades, porque digamos, no es la colectividad búlgara, la Federación de las Colectividades Extranjeras los estaban recibiendo. Y bueno, toda esta movida en el puerto, que también hay que agradecer. Desde el jefe del destacamento naval, que estaba en ese momento, este año digamos, él se jubiló, hay otro nuevo, pero igual, digamos, siguió la posta. Desde la dirección de puerto, desde prefectura, digamos, desde el municipio de Comodoro, desde cultura y demás. Este año digamos, por ahí estuvo un poco más, quizás más complicado, porque justo cayó el día del aniversario de Comodoro, la llegada. Sí, quedó justo, sí. Fue complicado para lo que era el despliegue que la municipalidad el año pasado nos dio desde cultura y desde turismo, desde un montón de lugares. Pero estuvo bueno porque las autoridades que vinieron participaron a la mañana del domingo 23 de los actos del aniversario. Sí. Así que eso también estuvo bueno. Sí. Sí, la verdad, yo estuve presente en el acto, en el buque, en el puerto, y espectacular. Y la recorrida igual que te dejan subir. Un poquito de viento nomás, pero... Un poquito, ¿no? Bueno, pero no seríamos patagónicos. Sí, es Comodoro, es algo ya... Creo que las banderas nunca flamearon tanto ese día. Sí, bueno, a Francis casi se le arranca la bandera. Sí, hay uno de los chicos que se le desató la bandera igual. Pero igual estuvo hermoso la presentación. Bueno, algo más pasó en el buque que... Bueno, pero eso fue... A ver... En Bulgaria hay un dicho que dice: vio la rana que estaban errando al caballo, levantó la pata para que la erren a ella también. Entonces, vio la rana, se enteró la rana que Kirill Volchev, que es el director de la Agencia Nacional de Noticias, que hizo todo el recorrido, se fue a la Antártida y se
cazó en la Antártida, lo cazó el capitán del buque, Nikolai Danailov, que eso también, digamos, queda como un precedente de que es el primer matrimonio legal en la Antártida, digamos, esas son cosas así, ¿no? Somos así los búlgaros, ¿viste? Somos pocos pero hacemos mucho ruido. Entonces yo dije, a ver, el buque es búlgaro, mis hijos los dos tienen la nacionalidad búlgara, Donna ya tenía planeado casarse, entonces, ¿por qué no? El civil ahí, entonces, otra vez, ¿viste? Al embajador. Che, Stoyan, podía ser que yo... Mirá, es medio complicado además, bueno, le digo al contacto también con el capitán. Hay algunas cosas que se van a poder, otras no, pero si bien el buque es territorio búlgaro, Donna tiene la nacionalidad, así que estaría, digamos, habilitado, que uno de los cónyuges está, pero está en aguas argentinas, así que para que pudiera firmar el matrimonio en civil, que después hay que hacer todo el trámite a través de la embajada y demás, eso hay que hacerlo, pero no importa, tenía que trasladarse 200 millas a aguas internacionales para que se pudiera firmar. Bueno, ya era demasiado lío. Complicado. Pero... digamos, se sumaron en esto. Yo había visto en Bulgaria las tradiciones en los casamientos que tienen que ver con tradiciones también ancestrales de lo que es el comprar la novia, porque había estado en el casamiento de una prima mía la primera vez que fui, como el novio que venía del otro pueblo tenía que pagar en cada lugar que pasaba, cuando entraba al pueblo, cuando entraba al patio de la casa, cuando entraba a la casa, cuando llegaba a la puerta de la habitación donde estaba, digamos, todas estas cosas así de las tradiciones. Digo, bueno, pero ¿podemos hacer la tradición? Sí, se puede. Bueno, a ver, se puede hacer la tradición desde que el embajador fue el que hizo todo el circo, digamos, de las idas y venidas, la negociación de la compra de la novia. La novia, que la casa de la novia fue el buque. Y que se prendieron desde el almirante Pimpírez todos a ver qué cosas más de las tradiciones que había del casamiento. Bueno, en el puerto, que también nos abrieron las puertas, hubo que hacer todas las gestiones por la autorización en el puerto, la autorización también del registro civil para que fuera. Se iba a hacer en el puerto, al lado del buque, pero como hubo tanto viento, nos cedieron un galpón que estuvo bueno, y ahí se armó, digamos, la parte del civil ya después de la firma. Pero todo lo que fue la compra de la novia con esto del zapato, que después a Metnikarov, al almirante, el que dijo sí puede ser un taxi, él dice, bueno, en una de las idas, como hay viento, el zapato de la novia, para que no se pierda la plata, lo ponemos en una bolsa. Pero en esa bolsa, en realidad, una de las últimas venidas, mandaron una bota, en vez del zapato de la novia, una bota que había que llenarla. Bueno, nada, de estas cosas así. Y después cosas que se le ocurrieron. Yo lo de la bota sabía que estaba la idea, pero después cuando entran, cuando los dejan subir, digamos, a ir a buscar a la novia, dice, no, pero esto es un área, esto Stoyan empieza con el embajador, no, esto es un área con mucho riesgo, no se puede ir con ropa común y demás, lo hacen vestirse con un ambo que es el que usan en la Antártida, así que tuvo que ponerse eso, transpirar todo, entrar a hasta que, bueno, varias puertas de obstáculos hasta que pudo llegar a Donna. Y bueno, nada, después y que venga el novio con todo el séquito, con música búlgara, bailando un joro, donde se prendió el salteño papá del novio bailando un joro por primera vez, el Ariel Sajama, digamos, bailando, no, de estas cosas así. Y en el buque venía el fotógrafo que venía documentando todo esto, nos enteramos después que es el fotógrafo, digamos, profesional más, pero su especialidad en Bulgaria es bodas. Entonces documentó todo esto, lo publicó en Bulgaria y mi prima me llama y dice, che, está saliendo Donna en las noticias, así que se casó en el buque. Además, bueno, dice que el buque búlgaro en los confines del mundo, en la Patagonia, como la novia es de origen búlgaro, digamos, ofició de lugar para realizar la boda, además, así que bueno. Ya, qué lindo, hasta en Bulgaria salió en la tele. Sí, salió antes que acá. Me imagino ahora es noticia internacional. Mira. Sí, salimos todas las cosas que hacemos salen allá. Sí. Lindo. Bueno, volviendo un poquitito a lo que es la asociación y demás, las comidas típicas. Yo te he visto trabajar un montón, te estuve ayudando mucho igual. Aprendiste también. Aprendí algunas cositas, pero bueno, contanos un poco cuáles son las comidas típicas que por ahí se hacen para feria y
Y bueno, ¿y cuáles son los procesos? Porque también llevan un... Bien. Así como las tías y las abuelas de ustedes amasaban la masa de tarta y la masa de empanada, que en algunos lados se sigue haciendo, pero hoy en general vas al supermercado y compras la tapa. Sí. Hoy en Bulgaria, ninguna de mis primas, mis tías sí la saben hacer, pero ninguna de mis primas ni de las mujeres modernas estiran la masa a filo. Pues se compra. Se compra. Acá es re carísima, porque acá también se compra, pero allá se compra, digamos, como comprar la masa de tarta, se compra la masa a filo y hacen las banizas. Digamos, de las comidas tradicionales está con masa a filo, estirada, digamos, que se estira como para leer, digamos, transparente como para leer debajo, digamos. Es toda una técnica y es nada más que harina común 4 ceros, agua y bueno, si es la amasada que tiene que tener la textura y después el dejarlo reposar y la forma, digamos, de estirarlo, que bueno, ya acá tenemos a alguien que ha tenido sus experiencias, pero es toda una cuestión artesanal, que bueno, hoy si googleás también salen un montón de videos, ¿no? Porque es digamos, es tradición de la región, no es solo de Bulgaria, sino también, bueno, los turcos, los árabes, los griegos, viste que usan diferentes cosas, bueno. En el caso de Bulgaria es la banitsa, lo tradicional, que lleva el queso búlgaro, que como acá no lo conseguíamos, usamos la ricota y la salamos. Ahora las últimas versiones las hemos tenido con queso búlgaro que nos trae el buque, así que original. Pero esa misma masa a filo, esto es salado, y puede ser en capas o arrollado, bueno, o las diferentes formas, y algunos le ponen huevo, otros no le ponen huevo, viste, adentro del queso, bueno, las miles variedades, como la empanada, si es salteña, si es riojana, si es tucumana, bueno, lo mismo. Con esa misma masa a filo se hace el strudel, que el strudel es común, digamos, también el Apfelstrudel de los alemanes y de los austríacos, que también lo realizan. Croatas. Claro, bueno, es todo de la región. Y también la baklava, que si bien es más oriental, turco-árabe, pero también lo hacen los griegos y bueno, también los búlgaros. Así que esas son las 3 variedades de... Bueno, y la banitsa misma puede ser o con el queso búlgaro barra ricota, o puede ser también con espinaca y queso, o una que es mezcla entre banitsa o strudel, pero porque es dulce, que a mí me gusta mucho, pero no hemos tenido quórum. Un año le hicimos la colectividad, que es con zapallo rallado, nueces y canela, y también es con el zapallo dulce. Pero podemos hacer para nosotros. Sí, vamos a hacer para nosotros. Pero después adentro le pones lo que se te ocurra y digamos también, pero lo tradicional es esto, es la banitsa, el strudel y baklava. Y después está todo lo que tiene que... Bueno, el yogur, que no es griego, es búlgaro, porque el bacilo es el bacilo bulgaricum, así que griegos, déjense de... O como Orfeo, que dicen que es el dios de la música de griego. No, Orfeo es de Bulgaria, ¿viste? Así, bueno, nada. Es de la región, pero digamos, estos localismos que a veces son pintorescos también. Pero después, aparte del yogur, digamos, típico que se hace con que con otro yogur que digamos lo hacemos y más espeso o menos espeso, y hacemos otras comidas, que es una especie de salsa que es con el yogur bien espeso, se hace con pepino, nuez y ajo, es para ponerle en las carnes, que es el tarator. Eso sí es bien espeso. La variedad en sopa de verano es el yogur más aguado, y también con las mismas, el ajo, el pepino y las nueces, y es una sopa refrescante de verano. Y después todo lo que tiene que ver con las carnes o los porotos, hay mucho. Nosotros en la colectividad, en feria no hacemos, pero hay mucha variedad de comidas con porotos. Y después el tema de las carnes, el küfte, que es el típico con... está el küfte y el kebab. El kebab es carne sola con condimento y digamos, y puesto a la parrilla. Y originalmente tiene una forma más alargada y va a la parrilla. Y el küfte, que se puede hacer frito o al horno, demás, no solo tiene los condimentos, sino que también lleva morrones y cebolla, digamos, ya la diferencia, y bueno, y algunos otros vegetales, digamos, mezclados. Nosotros muchos años le decíamos kebab al küfte, hasta que, bueno, empezamos a decir, no, llamémosle, aunque tengan forma, y te piden la hamburguesa, porque acá lo hacen con forma de hamburguesa, por una practicidad. Pero si no, es así, digamos, redondito y un poco más rellenito. Más relleno. Y después, bueno, todo lo que es las carnes con cerdo, o
shaurma o bueno, shish kebab, que le decíamos nosotros, además, que es la carne con el pincho, que ese es típico también a toda la región del este. La característica que tiene en Bulgaria, que bueno, nosotros acá lo hacemos con carne de cerdo y de vaca, pero la característica que tiene en Bulgaria es que hacen mucho con carne de pollo. Y son muy ricos, los hemos comido así. Así que pero bueno, eso también es una comida común a varios países. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la carne de cerdo salseada, con bueno, Ay, te faltó el chucrut. Ay, perdón, sí, el chucrut, bueno, el chucrut es típico, el chucrut agrio, es decir, poner en salmuera el repollo cortado y ya así, una vez que fermenta, comerlo como ensalada, ya eso es una forma. Que se come muchísimo. Y después el que cocinado, el que hacemos nosotros, es cocinarlo después con panceta, con cebolla y con carnes de cerdo y demás, que eso se come caliente acompañando las carnes o claro, solo, digamos. Es una de las variedades también de preparar, eso es típico. ¿Nos has traído algunos libros, puede ser, de cocina? Traje uno que nos mandaron ahora hace poco, que está bueno porque está en italiano, digamos, está bueno como para verlo. Que si ves que salen los porotos, está el tarator, viste que está acá. Está esto que es no, este es kebab por la forma que está hecho a la parrilla. Bueno, esto que son los brochets, que también los hacen. Esto le llaman güveç, cualquier cosa que sea en una vasija de barro que se pone al horno y le pones adentro lo que se te ocurra, se llama güveç. Ese se ve riquísimo. Y bueno, la banitsa típica también. Y tenés adentro, bueno, en italiano, pero tenés las recetas, las rosquitas y ves con los diferentes tipos. Bueno, hay muchas más, viste. Uno ha aprendido las que te enseñan. Bueno, la shopska salata, que shopska, porque viene de Sofía, es es una ensalada a base de tomate, pepino, morrones y lleva arriba el queso búlgaro desmenuzado. Estoy buscando la banitsa para mostrar. Pero los niños envueltos. Ahí tenés la baklava, que también estaba, recién la pasaste. Sí, la vi por acá. Ahí está. Esta es la banitsa. Esa es la banitsa arrollada, que es la que a mí me gusta. La que hacemos. La que hacemos, digo. Y sí, y te ha tocado más. En lo que sería la noche de pioneros, ¿hacen algunas cosas iguales que en feria de tema de comida o cambian algunas cosas? En noche, digamos, la hacemos mucho más reducido porque también el espacio es y demás. Más chiquito. El año pasado lo que hicimos, bueno, en vivo fue estirar la masa a filo, que esa fue, digamos, nos lucimos ahí. Para la banitsa, para armar una banitsa. Y se llevaron kiuftés para vender y no me acuerdo qué. Bueno, y habíamos hecho baklava. La tortita esa que hace Erika. Sí, la torta Balcán, que digamos, a ver, en realidad se llama Oriajova torta porque orej es nuez y es torta de nuez. Yo voy a confesar, no le digan a nadie, pero voy a confesar algo, que nosotros a muchas comidas que las hemos adaptado le ponemos nombres propios y le ponemos Balcán, porque se me ocurrió a mí que era Balcán, entonces se llama torta Balcán porque es de los Balcanes, pero no. Esa Oriajova torta, que es una torta que no lleva harina, sino que con pan rallado y nuez, y bueno, y huevos, que es riquísima, bueno, con almíbar, es típica, bueno, como todas las cosas, ¿no? Para mí era típica de Bulgaria porque la había aprendido de las mujeres búlgaras, digamos, de acá, que antiguamente la hacían, a mí me gustaba mucho, pero después hablando con Fanny Levan, en Croacia también la hacían, sí, así que es conocida. Y después, bueno, hicimos para pioneros, hicimos eso, hicimos baklava, banitsa y bueno, los kiuftés, porque mucho más no daba para. Claro. Bueno, ¿y qué más trajiste? A ver, contanos, ¿qué es, por ejemplo, esa botellita de ahí? Bueno, esa botellita trae las copitas esas chiquititas. Permiso. Que esto es, digamos, tanto bueno. No pasa nada. Tanto esto que es madera pirograbada y pintada, es típica artesanía de la zona de donde soy yo, de Troyán,
como esto que es la cerámica con este tipo de pintado, igual la tacita para café. Esta es una tacita para café con el plato, pero ves el tipo de dibujos en varios colores, pero en general en estos son cerámicas tradicionales de la región de donde yo soy. Y esta, que lleva hace muchos años y yo no podía conseguir porque en Bulgaria había una gaseosa que entraba justo, la botella acá trae raquía artesanal de el pueblo de mi papá, en realidad de la mamá de mi papá, pero de parte de paterna, digamos, de mi abuela, de parte de mi papá, hecha también por un primo, que esta la trajimos él. Así que está para probar. Y bueno, digamos, la parte artesanal es que podés, viste, poner la botella y servirla. Y conserva, digamos, lo fresco, lo que vos quieras. Después, bueno, la tacita con el plato. El platito, ponele acá. El platito. Ahora, sí. Pero bueno, tenés tacitas de café, que vos fíjate, a ver. Esto que también es obviamente de Bulgaria, pero es típico del que se toma en Bulgaria también del café turco. Sí, Y esta es la medida original, digamos así, y en cobre, porque se trabajaba mucho el cobre. ¿Esa es la medida sería de lo que se tiene que tomar el café? Porque con esto te salen 2 cafés nomás. Claro. Pero digamos, los haces así, digamos, como que los tenés que hacer en forma y se hacen con la borra. Con la borra del café. Sí. Se muele en una forma especial, se hace con la borra, se sirve, queda la borra en el fondo. Y entonces después, que esto, bueno, yo sé que es una costumbre, 500 años nos han dejado algo los turcos, pero cuando volvimos la primera vez con mi mamá a Bulgaria, me sirvieron este café así, y me dice, bueno, cuando terminás de tomarlo, das vuelta a la tacita y se escurre. Entonces hay gente que, como acá las gitanas te leen la mano, sí, allá te leen la borra de café. Y que mi mamá después me contó la anécdota que, digamos, años antes de que se vinieran para acá, una vez, bueno, mamá, a veces sos supersticioso, pero mucho no crees de más, que la habían leído y dice, no, acá hay un viaje muy largo, pero muy, muy largo. No, que va a ser live, no tenían pensado. Bueno, después de eso fue cuando la trajeron acá, le habían leído en la borra de café. Y esto que en realidad, esto sí es más chiquito, los originales son como los baldes típicos digamos, de acá, pero que se usan y tienen esta postura porque se ponen uno en cada lado y con una madera, habrán visto algunas fotos. Entonces las mujeres llevaban el agua, que iban, viste, al río donde fuera, y llevaban el agua entonces con la madera esa para hacer contrapeso. Sí. Pero la otra opción de esto, que es parte de la tradición del gran casamiento búlgaro que hicimos, es se llama mechense, porque es cobre. Entonces, como está hecho de cobre, como decir, vasija de cobre. En parte de la tradición es llenarlo de agua y ponerle una flor blanca y una roja. Entonces, cuando se casan los novios, juntos la patean y corre con el agua. Entonces, la flor que va más adelante, si es blanca va a ser varón, el primer hijo, o si es roja va a ser mujer. Cuando lo hicieron Donna y Flavio, salió la roja primero, así que va a ser mujer. Y fue parte de la tradición también que utilizamos. Y después, bueno, estos son todos estos libros, excepto que habla justamente de las tradiciones de las... Sí, este es más antiguo, pero salen, digamos, de lo que se te ocurra, de todo lo que es la tradición de las bodas, porque el libro lo que dice es Bolgarska folklorna svadba. Svadba es casamiento folclórico búlgaro, ves que ya al revés. Entonces te describe todo lo que tiene que ver de las tradiciones. Bueno, acá están con el tapán, todas, digamos, estas cuestiones. Y en una yo había visto la pateada porque hay una parte que es muy viejo, por eso son las fotos, es de la época del comunismo, son las fotos en blanco y negro, excepto acá hay una partecita, ves, que está con las... Bueno, también con el pan pita, que le partimos el pan y que hay que darle un sopado en sal primero y en miel después, para que significa que van a tener, después de que firmaron los novios, ¿no? Que van a tener épocas digamos, no gratas y épocas gratas, que eso también lo hicimos, porque vi los panes acá, bueno. Y muchas veces acá también tirar agua antes de que vayan pero hay algunas fotos ahí, ya te digo, es un libro muy antiguo.
Sí. que habla de las tradiciones. Ahí hay muchas otras cosas más, ¿viste? Y bueno, las describe todas las tradiciones. ¿Muestra otro más? Otra más. Y obviamente todos vestidos con los trajes Sí, típicos. Ahí la del medio es la del pan. Esta es la del pan. El pan. Sí. Bueno, y esta que es, digamos, un resumen de lo que es uno de los líderes de la liberación de Bulgaria, que es Vasil Levski. Digamos, es uno de los ídolos como... A ver, ¿quién pudo haber sido acá? Porque él en realidad no vio a la Bulgaria liberada, pero es el que lideró los movimientos revolucionarios. Y tenía 20 y pico de años, murió a los 30 años, lo atraparon los turcos y lo ahorcaron en Sofía un 18 de febrero. Así que bueno, su corta vida fue muy, muy prolífera en todo lo que era la organización digamos, de los grupos revolucionarios para la liberación. Sí. No lo voy a leer porque no lo entiendo. Está bien. Y que es, bueno, justo para las fechas que vienen también ahora, yo tengo otros, ¿no? Así viejitos, pero también nos mandó una amiga de todos estos libros y muchas otras cosas más, nos mandó una amiga que yo no conozco, que vio las noticias en Bulgaria cuando vino el buque el año pasado, de todas las cosas que hacíamos nosotros, que estábamos en los confines del mundo y cómo podíamos hacer. Entonces me contactó para decir qué cosas le podemos mandar, qué cosas necesitan. Bueno, porque la verdad que se movilizó tanto. Ella vive en Rusia, que es la parte norte, digamos, límite norte de Bulgaria, y sí, el noreste. Y entonces, bueno, ahora nos mandó un montón de cosas, entre ellos libros, nos mandó un montón de Martenishki, que son, digamos, esto de la tradición de marzo, y justo sale, por un lado, los Martenishki, que no voy a contar toda el mito y la tradición de las Martenishki, pero sí la rosca de Pascua y los huevos pintados, que es típico en Bulgaria también. Están las pinturitas no se compran huevos de chocolate, se hierven huevos, se pintan y hay variedad de formas, digamos, no solo los búlgaros, sino también lo tienen los polacos, los croatas y demás, de las diferentes formas de dibujarlos. Casi todos los eslavos. Claro, sí, eslavos. y hay digamos, toda una tradición de que los chicos salen a competir a ver quién le rompe el huevo al otro. Entonces, a medida que va rompiendo huevos, va llenando su canastita de huevos y bueno, después se los lleva para comerlos en la casa, sí, ¿no? Pero bueno, salen todas también las tradiciones y las fechas, y qué significa cada tradición. Tiene mucho de religioso, a pesar de que el régimen comunista, digamos, persiguió bastante a la iglesia ortodoxa, ¿no? Que es la religión ortodoxa. Sí. La de Bulgaria, la iglesia ortodoxa es la primera iglesia católica que se separó de la iglesia, digamos, católica de Roma, justamente por lo ortodoxo, es por mantener de acuerdo a cómo estaba escrito en las escrituras, digamos, la tradición, ¿no? Sí. Eso es un poco la historia, que bueno, es la iglesia búlgara, la rusa y la griega también son ortodoxas. Sí. La verdad, bueno, no sé. Para ir cerrando, nos gustaría por ahí que nos dejes un mensaje para la colectividad, la asociación, para la futura generación que viene. A ver, el mensaje tiene que ver justamente con quiénes somos como persona, y para saber quiénes somos como persona y el valor que tenemos, y conocer nuestra identidad, tenemos que conocer de dónde venimos. Eso vale para las familias, para las colectividades, pero también para las regiones, ¿no? Como ciudad y como país también. Tenemos que conocer la historia, no es nada más que un mero hecho, digamos, anecdótico o enriquecer la cultura general, sino que tiene que ver con poner en valor y que tenga un significado las cosas que nosotros hacemos hoy en día, porque tienen que ver con nuestra historia familiar, con nuestra historia del lugar del que venimos, también del lugar en el que estamos. Así que rescatar los orígenes y ponerlos en valor es esto, ¿no? Eso es lo que nos va a dar solidez a futuro. Perfecto.
Bueno, nos vamos despidiendo. Sí. ¿Te parece? Muy lindas palabras, fue muy hermoso, lindo. Hermoso, la verdad. Muy educativo Sí. igual. Creo que aprendimos un montón de lo que es las Yo tradiciones. un poco más Un poco de lo más que ya de sabía. lo que ya sabía, sí. Así que, bueno, Zenka, muchísimas gracias por haberte sumado a esta invitación, por contar un poco de tu historia a la gente que por ahí no conocía mucho. Y bueno, estás bienvenida por ahí si querés, sos bienvenida si por ahí querés sumarte otra vez a contar algo que por ahí haya quedado en el tintero. Sí. Yo creo que pueden haber quedado ahí. Quedaron un montón de cosas. Sí, bueno, a mí, a ver, en el pasado muchas veces uno cuando tenía que hablar de algo, viste, te pones a leer, a buscar y demás. Y yo he notado que en estos años, bueno, el indagar por un lado, porque tenía que ver con ese hueco que te queda de tus orígenes y de cosas y de los relatos, en este caso de mi viejo, de quienes fueran, me ha llevado a que, digamos, lo incorpore. Entonces, para mí es muy grato todo esto, ¿no? Y es muy grato también movilizarme a buscar otras cosas, a aprender otras cosas. Lo que aprendí, por ejemplo, con Valentín, con el antropólogo, me recontra gustó porque tiene que ver también con esta historia de los búlgaros en Comodoro que no conocíamos nosotros, de los primeros búlgaros en Comodoro. Digamos, son cosas que me apasionan, ¿no? Y poder compartirlas con gente que le interese también, la verdad que es gratificante. Así que fue gracias a ustedes que me invitaron. No, gracias a vos por haber aceptado nuestra invitación y a todos los que nos están mirando igual, agradecer porque nos están mirando, por acompañarnos, sí. por acompañar este proyecto. Así que, bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Bueno. Nos vemos y los esperamos en una próxima entrevista.